Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Meteo Windy. Hoy sábado 18 de junio vamos a haceros la actualización del ciclón tropical Celia, que como ya os dijimos ayer, era más fácil de predecir el pronóstico a largo plazo que el pronóstico a corto plazo. Y así ha sido. El Centro Nacional de Huracanes, si recordáis, le daba a Celia como tormenta tropical y que iba a mantenerse así por lo menos durante 48 horas para luego después intensificarse poco a poco más. Sin embargo, ayer veíamos que los modelos indicaban que no, que Celia probablemente a medida que se iba acercando a las costas de América Central iba a ir bajando la intensidad y por lo tanto iba a llegar a ser una depresión tropical, y eso es lo que ha ocurrido. Realmente Celia ahora mismo tiene vientos de 56 km por hora sostenidos, es una depresión tropical por lo tanto, y como estáis viendo, con una presión de 1006 hectopascales, ahora mismo está enfrente de las costas de El Salvador. Por cierto, que esta imagen que estáis viendo es muy interesante, porque daros cuenta que aunque está enfrente de las costas de El Salvador, sin embargo prácticamente la zona del Salvador está totalmente despejado, o sea, no se aprecian gran nubosidad ni un desarrollo especialmente importante de nubes, sino que más bien todas esas nubes más importantes se están desarrollando, como veis, en la zona de Guatemala, y ahora ya poco a poco hacia el estado de Chiapas se ve cómo se están desarrollando esas nubes de convección importantes. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, está pasando un poquito con Celia lo que pasó con el huracán Alex cuando entró en el Golfo de México y se fue hacia la zona de la península de Florida. Y es que la cizalladura del viento no está dejando que se desarrolle plenamente en esta área. Y por lo tanto está provocando que la tormenta, en este caso Celia, se está inclinando hacia el oeste, debido a que los vientos, la cizalladura del viento viene de componente este en dirección oeste y no está dejando que la tormenta realmente se desarrolle de la forma correcta, y por lo tanto las lluvias se desplazan hacia el oeste. Para que lo entendáis, lo podemos dibujar así. Fijaros que aquí vamos a suponer que está Celia ahora mismo en la zona de baja presión, y en vez de tener los vientos o el aire que asciende hacia las capas altas de la atmósfera en sentido vertical, pues los tiene más bien en sentido oblicuo, inclinado hacia el oeste. ¿Por qué? Porque la dirección del viento en las capas altas de la atmósfera es este, y como tiene cierta intensidad, no deja que se desarrolle bien, de tal manera que aunque, por ejemplo, aquí esté El Salvador, sin embargo, donde está lloviendo es en Guatemala, donde realmente se generan estas nubes de convección. Con el huracán Alex pasó lo mismo, solo que en dirección contraria. La península de Florida, por ejemplo, estaba aquí, y sin embargo, pues vimos cómo Alex tenía una inclinación todavía más pronunciada que la de Celia, y era porque los vientos, en el caso de Alex, iban en esta dirección, y lo que hacía es que las lluvias estaban muy adelantadas a la zona donde estaba la baja presión. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque mirad, esto lo que nos indica es que para El Salvador, principalmente todos los que vivís en este país, probablemente en realidad Celia os va a afectar muy poco o nada, debido a la situación en la que ahora mismo se encuentra y la inclinación de los vientos hacia el oeste. Daros cuenta además claramente cómo la trayectoria de Celia se está cumpliendo perfectamente la que decía el modelo europeo. El modelo europeo ha sido el que decía que Celia se iba a acercar mucho a las costas de América Central y que luego poco a poco giraría hacia Guatemala para irse hacia la zona del istmo de Tehuantepec. Bueno, pues el modelo europeo es el que está clavando de momento todo el pronóstico, tanto de intensidad como al mismo tiempo de trayectoria, así que por lo tanto eso además incluso lo vemos muy bien en el mapa. Fijaros aquí de dónde está lloviendo ahora mismo. Daros cuenta que ahora mismo Celia, vamos a ponerlo, Celia ahora mismo, esperad un momentito que quite la pizarra, aquí es, Celia ahora mismo estaría más o menos aquí, y sin embargo donde está lloviendo, ahí lo veis, es en Guatemala y ya en el estado de Chiapas. Luego, por lo tanto, todo indica que si la tormenta se va a ir desplazando hacia el oeste, prácticamente toda la zona de El Salvador se va a ver libre de la influencia de Celia, por lo menos para hoy y para mañana. No quiere decir que no vaya a haber algún tipo de tormenta, evidentemente aislada en algunas zonas de El Salvador, pero que, como veis, la mayor masa de lluvias se está registrando en Guatemala y hacia la zona ya del estado de Chiapas. Luego, por lo tanto, ese país, Guatemala, y el estado de Chiapas en México, son los que, sobre todo, este fin de semana lo tienen que tener más en cuenta. Por otra parte, fijaros que el Centro Nacional de Huracanes, pues, nos ha tenido que rectificar
y ahora indica que Celia se va a mantener como depresión tropical durante 48 horas para luego intensificarse. Daros cuenta, aquí tenemos el pronóstico que hace el Centro Nacional de Huracanes. Veis que durante 48 horas se va a mantener con estos 30 nudos, estos 56 km por hora, y luego después, dentro de 5 días, podría llegar a tener una intensidad de 60 nudos, es decir, cercano a un huracán. De hecho, fijaros ayer, como os decíamos, que vamos a poner el ejemplo de ayer. Ayer el Centro Nacional de Huracanes decía, que es esta línea roja, que Celia se iba a mantener como tormenta tropical para luego después de unos 50 a 60 horas ir intensificándose. Sin embargo, fijaros que los modelos decían que no, que iba a bajar a depresión tropical y que luego después se intensificaría. Bueno, pues al final el Centro Nacional de Huracanes tuvo que rectificar y ahora le pone intensidad de 30 nudos hasta dentro de 48 horas para luego poco a poco acercarse a la categoría 1. Y como veis aquí, bueno, pues todos los modelos indican lo mismo. Poco a poco, a medida que se vaya alejando de esta zona donde tiene mayor cizalladura del viento, pues se espera que Celia no se pueda intensificar mucho en esta área. A medida que se vaya alejando y se vaya acercando más al istmo de Tehuantepec, entonces poco a poco será cuando realmente se empieza a intensificar un poquito más. De hecho, fijaros que el modelo europeo es el que mejor está ahora mismo pronosticando lo que va a pasar con Celia. Aquí lo vemos muy bien y aquí nos indica de cómo se espera, veis, que se acerque mucho todavía a las costas de Guatemala durante el día de hoy para luego girar y ir hacia el sur en paralelo a las costas del Pacífico de Oaxaca, Guerrero, etcétera, para luego desplazarse hacia el interior del Pacífico occidental, Pacífico oriental. Y otro detalle, si recordáis, ayer decíamos que el modelo europeo indicaba que probablemente podría ir hacia Baja California Sur o cerca de Jalisco. Sin embargo, el modelo europeo está indicando que no, que se va a separar más de las costas y que va a tener una trayectoria, como estáis viendo, muy parecida a la del huracán Blas. Así que prácticamente parecido a Blas. Ya veremos a ver si llega a tener esa intensidad de huracán de categoría 1. Los modelos indican que sí, pero también alejado un poquito de las costas. Así que, por lo tanto, esto es lo que podemos ir más o menos visualizando. Si ponemos el modelo también que tenemos aquí muy interesante, mirad, vamos a ver este gráfico. Aquí tenemos el modelo de conjuntos, tanto del modelo GFS como del modelo europeo como del modelo británico. Daros cuenta de nuevo como el modelo europeo, ahí lo veis, son esos círculos azules, es el que lo sitúa muy cerca de las costas de Guatemala. Pero recordad, como va a ser una depresión tropical, los vientos no van a llegar ni siquiera a los 64 km por hora, es decir, que aunque se acerque mucho a Guatemala, probablemente los vientos no vayan a ser ningún problema, puesto que en realidad serán vientos de 50 km por hora con alguna racha que podría llegar a los 60 o 65, 70 km por hora, pero en sí no es un problema realmente el viento. Ahora, ¿qué podemos decir entonces en cuanto a las lluvias? Bueno, pues ahí sí que podemos mencionaros un poquito cuál es el pronóstico. Mirad, vamos a ponerle un poquito menos de zoom para que vosotros lo veáis. Vamos a bajarlo y vamos a poner la capa de acumulación de lluvia. Vale, pues mirad, si yo pongo ahora mismo en las próximas 24 horas, fijaros que el modelo europeo lo que me indica es que en El Salvador, bueno, puede por supuesto caer algún tipo de precipitación, pero nada comparado con lo que se espera para Guatemala durante el día de hoy, que ya en parte ya se han producido esas lluvias durante esta madrugada, Así que se espera que para Guatemala durante el día de hoy las lluvias puedan llegar hasta los 70 milímetros o en algunas zonas algo más. Fijaros también cómo poco a poco esas lluvias se van hacia el estado de Chiapas en México, pero daros cuenta que en El Salvador poco. Si pongo el modelo ICON, veis que me dice lo mismo. En El Salvador muy pocas lluvias, sin embargo en la zona de Guatemala, al sur por ejemplo de la capital, y en la zona del Pacífico sería donde se registrasen lluvias, en este caso aquí menciona menos, más en la zona de la costa, entre los 34, 70 litros o milímetros de lluvia, y en la zona de, como veis aquí, del sureste del estado de Chiapas, pues alrededor de los 20 milímetros de lluvia para el día de hoy. Si ahora pongo 2 días, es decir, ya contando el domingo, observar que me dice el modelo ICON que para El Salvador sigue prácticamente sin registrarse muchas lluvias
y ya se desplazan totalmente esas lluvias al estado de Chiapas en este caso, para mañana. Y el modelo europeo pues me indica más o menos lo mismo, es decir, ahora mismo las lluvias principales estarían en la zona de Guatemala. Aquí el modelo europeo va en 3 días, no en 2, por eso son más las acumulaciones de lluvia que se ven aquí, pero lo que nos indica es que sobre todo Guatemala y Chiapas serían los estados, o en este caso el país y el estado, donde realmente se generarán las lluvias más importantes. Luego, por lo tanto, los vientos no van a ser muy importantes, no van a ser peligrosos. Las lluvias tendremos que tenerlas en cuenta porque ya sabéis que localmente pueden ser lluvias muy intensas y que por lo tanto hay que estar pendientes de que pueda caer alguna tormenta muy importante y que pueda producir algún tipo de deslizamiento, de inundación, de desborde de arroyos, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto tenerlo muy presente para este fin de semana en toda la zona de Guatemala y al mismo tiempo en el estado de Chiapas, sobre todo en la zona del sur, en la zona del sureste. Pues esto era lo que os queríamos decir. A veces es muy difícil predecir exactamente, como veis, incluso hasta para el Centro Nacional de Huracanes, qué es lo que puede pasar, incluso a muy corto plazo, como veis, como la cizalladura del viento pues ha hecho que el Centro Nacional de Huracanes no haya podido ajustar perfectamente la intensidad de este ciclón, pero bueno, tampoco ha sido una variación excesivamente grande, como estáis viendo, y por lo tanto más o menos los modelos siguen actuando de acuerdo con lo que se espera de ellos. Eso sí, como estáis viendo, el modelo europeo es el que lo ha hecho mejor hasta ahora con Celia, como estamos viendo. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.